Muy buen día, jóvenes. Hoy vamos a revisar la conexión de inductores. Así como los resistores y los capacitores, los inductores también pueden conectarse ya sea en serie o en paralelo. Entonces vamos a iniciar primero con la conexión de inductores en serie. Vamos a ver cómo se conectan en serie. Vamos a poner este texto aquí, cerramos esto y agarramos la herramienta. Listo. Bueno, entonces agarramos vamos a hacerlo con un par de inductores. Tenemos esta línea así y el inductor, y luego otra bobina aquí, el inductor. Este es el inductor L1 y este es el inductor L2. A estos les vamos a conectar, para facilitar el trabajo, una fuente de voltaje. Ahí está. Y esa fuente de voltaje es E. Aquí tenemos un circuito que está cerrado, entonces vamos a ponerle... ¡Ay! Está demasiado grueso esto. De hecho voy a cambiarle el grosor a los dos. Les vamos a poner aquí 3, porque si está muy grueso. No me gusta que esté tan grueso. 3. Listo. Entonces decíamos que aquí vamos a tener nosotros pues una corriente total. Esta corriente total porque son 3 elementos conectados en serie. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como esto está conectado en serie, aquí tenemos nosotros que el voltaje de la fuente pues va a dividirse en el voltaje de este inductor y en el voltaje de este otro inductor. Déjenme lo trato de llevar esto más para arriba para que no me estorbe aquí a la hora de la escritura. Ahí está, así. Entonces aquí tenemos nosotros el voltaje, el voltaje del inductor 1 y el voltaje del inductor 2. Si aplicamos nosotros ley de tensiones de Kirchhoff, nos daría los voltajes de caída son igual al voltaje de la fuente. Entonces el voltaje de la fuente es igual al voltaje del inductor 1 más el voltaje del inductor 2. Pero nosotros sabemos que el voltaje en un inductor es igual a la inductancia que multiplica la derivada de la corriente de ese inductor con respecto del tiempo. Entonces yo puedo decir también que el voltaje de la fuente sería igual, es como si aquí nosotros tuviéramos conectado, es que no se ve, vamos a poner un color que se vea un poco más. Bueno, voy a utilizar este color. Y la transparencia, no quiero transparencia. A ver, ahí está. Voy a decir que esto es como si fuera un solo inductor. Como si fuera mi inductancia equivalente. Entonces, el voltaje total o el voltaje de la fuente sería igual al voltaje del inductor equivalente. Y el voltaje del inductor equivalente sería el voltaje equivalente, la inductancia equivalente por la derivada de la corriente total con respecto del tiempo. Entonces esto lo voy a sustituir acá. Voy a ponerle aquí la inductancia equivalente por la derivada de la corriente total con respecto del tiempo es igual. El voltaje del inductor 1 es la inductancia 1 por la derivada de la corriente del inductor 1 con respecto del tiempo más la inductancia 2 por la derivada del inductor de la corriente del inductor 2 con respecto del tiempo. Pero como sabemos que la corriente del inductor 1 y la corriente del inductor 2 es igual a la corriente del inductor total, entonces estas dos corrientes son iguales. Esta corriente y esta corriente son iguales, entonces este término lo puedo factorizar. Entonces me quedaría la inductancia equivalente por la derivada de la corriente total con respecto del tiempo es igual a la derivada de la corriente total con respecto del tiempo
que multiplica el inductor 1, la inductancia 1. ¿Qué pasó? Inductancia 1 más la inductancia 2. Por el principio de cancelación, este término lo cancelo con este término y me queda, ¿dónde está el? Bueno, aquí abajito. Y me quedaría la inductancia equivalente es igual a la suma de las inductancias y listo. Pues queda bastante simple. Y si queremos generalizar, bueno, para generalizar, pues lo que vamos a tener nosotros, regresándonos a esta ecuación de aquí, si queremos generalizar, al estar todos los voltajes conectados en serie, pues del voltaje de la fuente, que el voltaje de la fuente es la inductancia equivalente por la derivada de la corriente total con respecto del tiempo, va a ser igual a la caída de todos los voltajes, que sería la derivada, porque es la misma corriente de la corriente total con respecto del tiempo, que multiplica a el inductor 1 más el inductor 2 más y hasta el inductor n. Igual este término con este término se va, y la inductancia equivalente para n resistores conectados en serie es igual a la sumatoria de sus inductancias, L1 más L2 y así hasta Ln. Y listo. Si se fijan, para sumar las inductancias en serie es igual que con las resistencias. Se suman las resistencias en serie, la suma algebraica de sus resistencias. En los capacitores no. Los capacitores, cuando están en serie, la capacitancia equivalente sería el recíproco de la suma de los recíprocos. Entonces, los inductores se comportan, bueno, entre comillas, igual que las resistencias. Bueno, entonces nosotros vamos a suponer, vamos a especular, mejor dicho, que las inductancias conectadas en paralelo se debe de comportar como las resistencias en paralelo. Es decir, que el resultado, la inductancia equivalente va a ser igual a la suma al recíproco de la suma de los recíprocos. Pero bueno, vamos a ver si eso es cierto. Esa es nuestra especulación, pero vamos a ver si eso es cierto. Entonces, vamos a tener ahora inductores conectados en paralelo. Ponemos un inductor, ponemos otro inductor. Vamos a hacerlo nada más para dos. Conectamos aquí, conectamos aquí y vamos a poner aquí una fuente de voltaje para facilitar el análisis. Borramos el excedente de aquí, a ver si no borro todo. Yo creo que mejor le hago así. Se borró todo. A lo que no quería. Bueno, ahí está. Entonces tenemos nosotros aquí el inductor 1, tenemos el inductor 2, tenemos la fuente de voltaje y aquí tenemos nosotros la corriente total. Y aquí tenemos nosotros un divisor de corriente. Tenemos la corriente del inductor 1 y tenemos la corriente del inductor 2. Aquí las corrientes ya no son iguales, pero tenemos aquí el voltaje en este inductor y tenemos el voltaje en este inductor. Para este caso, el voltaje en el inductor 1 es igual al voltaje en el inductor 2 y esto es igual al voltaje de la fuente. Similarmente, como lo hicimos anteriormente, entonces el voltaje de la fuente es igual a la inductancia equivalente que multiplica la derivada de la corriente total con respecto del tiempo. Y aquí tenemos lo siguiente: el voltaje en L1,
el voltaje en L1, en el voltaje en el inductor 1, sería igual a la inductancia 1 por la derivada de la corriente 1 con respecto del tiempo. Y el voltaje en el inductor 2 sería la inductancia 2 que multiplica la derivada de la corriente 2 con respecto del tiempo. Entonces, aquí lo que veríamos nosotros es como si esto fuera un solo inductor, como si todo esto fuera un solo inductor, una inductancia equivalente. Entonces necesito yo calcular la corriente total, y como es un divisor de corriente, pues la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Entonces ahora voy a trabajar con esta ecuación, donde tenemos lo siguiente. Decimos aquí que el voltaje total, ya voy a escribirlo, bueno, lo voy a escribir otra vez. El voltaje total es igual a la inductancia equivalente por la derivada de la corriente total con respecto del tiempo. Y eso es igual a la inductancia equivalente por la derivada con respecto del tiempo. La corriente total es I1 más I2. ¿Sí? Entonces, esto es igual a la inductancia equivalente que multiplica a la derivada de la corriente 1 con respecto del tiempo más la derivada de la corriente 2 con respecto del tiempo. Ahí está. Si nosotros despejamos de aquí estos dos términos de aquí, este término y este término, si despejamos de aquí de esta ecuación, vamos a ponerlo así, nos daría que la derivada de la corriente 1 con respecto del tiempo es igual al voltaje del inductor 1 entre en la inductancia 1. Y si despejamos de aquí esto, la derivada de la corriente 2 con respecto del tiempo es el voltaje del inductor 2 sobre la inductancia 2. Entonces voy a sustituir esto aquí y este acá. Entonces vamos a hacer esto un poquito más para abajo. Y esto nos quedaría: el voltaje de la fuente es igual a la inductancia equivalente que multiplica el voltaje del inductor 1, pero como están en paralelo, son iguales, entonces sería el voltaje de la fuente entre el inductor 1 más, y este término de acá sería el voltaje del inductor 2 entre la inductancia 2, pero como el voltaje del inductor 2 es el mismo de la fuente porque están en paralelo, entonces esto es EL entre L2. Esto podemos factorizar la letra E, me quedaría E, o podemos factorizar el voltaje que multiplica a la inductancia equivalente que multiplica a 1 entre L1 más 1 entre L2. Y aquí por el principio de cancelación puedo cancelar este con este de acá y me quedaría 1 igual, ay, ya está haciendo cosas raras esto tan temprano. Esto sería igual a la inductancia equivalente por 1 entre L1 más 1 entre L2. Y si despejamos a la inductancia equivalente, me va a dar, ponerla aquí otra vez, la inductancia equivalente va a ser igual, trazamos una línea de división, no me dejó, trazamos una línea de división, trazamos una línea de división, 1 entre L1 más 1 entre L2. Es decir, este término que está multiplicando pasa dividiendo y listo. Aquí está nuestra inductancia equivalente. Y como vemos, exactamente fue lo que dijimos. Es el recíproco de la suma de los recíprocos de las inductancias. Para dos inductores en paralelo, pues la inductancia equivalente la podemos nosotros escribir como L1 por L2
entre L1 más L2. Eso nada más para dos inductancias. Y si nosotros queremos generalizar, pues vamos a partir de aquí, de esta ecuación de aquí. Si queremos generalizar para n inductores, pues tenemos que, como ya vimos, el voltaje es igual a la inductancia equivalente que multiplica el voltaje de la fuente que multiplica a 1 entre L1 más 1 entre L2 más, y así sucesivamente hasta 1 entre Ln. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si multiplicamos este por este nos da el voltaje entre L1 y eso es la derivada de la corriente 1. E por 1 entre L2 nos daría E entre L2 y eso es la derivada de la corriente 2 con respecto del tiempo. Y luego así sucesivamente vamos multiplicando esto y cada derivada nos daría el voltaje del inductor entre su inductancia, el voltaje del inductor entre su inductancia. Pero como todos están conectados en paralelo, hasta el último, hasta Ln, es el voltaje del inductor N entre la inductancia N. Entonces, son todas las corrientes de los elementos que están en paralelo. Todos tienen el mismo voltaje, que es E. Entonces sería el voltaje del inductor entre su inductancia, voltaje del inductor entre su inductancia, voltaje del inductor entre su inductancia. Como todos los voltajes son iguales y son iguales a E, podemos factorizarlo y nos queda así. De manera pues que ahora ya podemos aplicar el principio de cancelación. Se cancela esta E con esta E y nos queda que la inductancia equivalente que multiplica a 1 entre L1 más 1 entre L2 y así hasta 1 entre Ln es igual a 1. Despejamos la inductancia equivalente y eso nos va a dar 1 entre L1 más 1 entre L2 y así hasta 1 entre Ln. Y como sabemos esto pues no se puede simplificar más, entonces lo vamos a dejar de esa manera y obtenemos que la inductancia equivalente de n inductores conectados en paralelo va a ser igual a el recíproco de la suma de los recíprocos de las inductancias, igual que con las resistencias. Entonces, bueno, ejercicios no vamos a hacer. Los ejercicios de reducción de inductores serie paralelo pues son iguales a los que ya se resolvieron con los capacitores y son iguales a los que ya se resolvieron con las resistencias, solo que aquí en las resistencias son ohms, en los capacitores son farads y en este caso pues van a ser henrys. Entonces, bueno, no tiene mucho caso hacer ejercicios. Lo único que tendremos que hacer es, en lugar de capacitores o resistores, vamos a poner inductores. Y ya nada más sería encontrar la inductancia equivalente. Bueno, eso sería todo.